facturar, ¿sí? Y observar que el cliente se encuentre satisfecho, ¿sí? A veces, y también mucho en la parte de marketing, se suele decir que no solamente se vende un producto, sino que lo que se realiza es considerar la experiencia que se genera en el cliente. Entonces, a veces no es lo que se vende un producto, sino una actividad generalizada que vendría a ser un servicio. Hay alguien que está con ruido. Vamos a sacar un ratito. Bueno. El objetivo, según esta segunda filmina, satisfacer las necesidades del mercado, ¿sí? Por eso hablamos de contactar con el cliente, seleccionar productos, elegir canales de distribución. Hay algunas ventas que son realizadas al mostrador, otras que son realizadas por medio cuando se hacen repartos, ¿sí? Por medio de vendedores. Promover la comercialización a través de diferentes técnicas, ¿sí? Ya sea por medio de internet, por medio de redes de difusión, y concretar las operaciones de venta. Es decir, uno puede tener un listado de potenciales clientes y no concretar y tener en cuenta esfuerzos administrativos que no llevan a nada, ¿sí? Bueno, la estructura de... ¿Están escuchando? ¿Quiénes que están? Fíjense en que tiene el micrófono abierto. Bueno, la estructura en una empresa más chica respecto a ventas, nosotros vamos a tener dos cosas. La venta en sí y la administración de ventas. Y ahí vamos a entrar en este punto sobre la estructura comercial, que esto a su vez responde en una empresa más grande. Nosotros ya trabajamos con lo que es el planeamiento. En una empresa más chica vamos a trabajar con lo que es la venta, lo que hablábamos recién, ya sea hecha por sus propios dueños o por vendedores, ¿sí? Es decir, cubre todas estas operaciones que nosotros hablábamos, desde establecer, desde contactar al cliente, realizar la operación y cumplir con los objetivos que se trazaron. Y luego la administración de la venta, ¿qué es lo que hace? Es esa base que hace de apoyo para la gestión de las ventas. Por ejemplo, tener un listado de los clientes, facturar, ¿sí? Controlar los pedidos, ver los archivos, los datos de los clientes y a su vez también generar esa información útil que sirva para el sector ventas. A veces sí, a veces no, que en realidad a medida que la empresa es más grande tendría que estar separada, también a veces incluyen la actividad de cobranza. Ustedes van a encontrar en el capítulo 12 que también están determinadas cuestiones referidas a la cobranza, ¿sí? Ahora, en una empresa más grande, y acá tenemos la estructura comercial, que es lo que tenemos en esta filmina, vamos a tener el planeamiento comercial, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una empresa pequeña o una empresa que tiene una sola sucursal que, por ejemplo, una que va a establecer una o más sucursales y en otras localidades, por ejemplo, una pinturería, alguna empresa que va a ofrecer nuevos productos, otra que quiere aumentar las ventas respecto al semestre anterior, al año anterior. Entonces, para eso tiene que realizar un planeamiento comercial basado en cuáles son las ventas actuales, si realmente esas ventas son cobradas, es decir, todo el circuito de esa rueda operativa se sigue cumpliendo para a su vez enfrentar una nueva actividad que sería el planeamiento. Marketing, promoción, publicidad, degustación, servicios postventa. Esa estructura, a su vez la estructura comercial tiene que concebir esta actividad también, ¿sí? Dependiendo obviamente la inflación o que por ejemplo un producto ya sea conocido dentro del mercado, puede que no le satisfaga o no necesite hacer promoción de determinados productos, pero sí por ejemplo de la marca, de la empresa, del logo, de la nueva ubicación o nuevos productos, como dijimos por ejemplo en el caso de degustación, es decir, son las distintas actividades para poder promocionar los productos. Administración de venta, ¿sí? Tiene que ver con lo que hablábamos recién, la administración de ventas como una actividad de apoyo, todo desde la base de los clientes, conocimiento de nuevos clientes, facturar, controlar los pedidos, ¿sí? Mantenimiento de depósitos y mercaderías para reventa. También nosotros vamos a observar las normas de control. No podemos vender algo que no tenemos. Entonces, tiene que haber un mantenimiento de depósito de mercadería y ver cuáles son
en el caso de que existan aquellos que ya están destinados para ser vendidos, es decir, si existe stock. Cuando nosotros observamos estos subsistemas, fíjense que hay servicio y otras que venden productos, ¿sí? Aquellas que brindan servicios hay que observar, es decir, va a estar directamente relacionado la venta con el stock, es decir, con compras, para ver si yo tengo los artículos necesarios para brindar el servicio o si no, en el caso de producir determinados productos, para poder producirlos y que se pueda seguir ese proceso. Entonces, el mantenimiento de depósito de mercadería para la venta es importante. Lo mismo si tienen otras sucursales o la venta es por vendedores, no puedo ofrecer algo que no tengo y en eso volvemos al punto 2.1, planeamiento comercial. Logística de distribución para expedición, así como ustedes observaban con el profesor Bartel respecto a compras, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comprar por el mejor precio en el tiempo más corto de la llegada del producto a la empresa, ¿sí? Y con la mejor calidad, ¿sí? Bueno, lo mismo al revés. La empresa, si va a ofrecer algo, nosotros tenemos la mercadería o tenemos la mano de obra disponible y a su vez están las compras realizadas de los insumos para brindar un servicio, tenemos que observar en qué tiempo se va a brindar ese servicio o en qué tiempo se va a entregar dependiendo de la distancia. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un taller de mantenimiento, entonces tenemos la mano de obra disponible, es decir, los trabajadores, y a su vez tenemos los insumos necesarios en el departamento de compras. Ahora, sabemos que podemos atender a los vehículos, o sea, camionetas, camiones, máquinas, lo que sea, porque tenemos los repuestos necesarios y a su vez la mano de obra disponible abastece a determinada cantidad de máquinas, de camiones según un cronograma establecido y al cliente se le dice cuántos días va a tardar la empresa en brindar ese servicio. Entonces, eso también tiene que ver con la logística de distribución. O, por ejemplo, se va a establecer la venta de determinados artículos, un lote, ya sea, no sé, pintura, lo que habíamos hablado recién, ladrillos, ¿sí? Si, en cuántos días se va a trasladar, es decir, se va a entregar el producto, ¿sí? O sea, desde la compra. Algunas empresas trabajan con un lote de pedidos y tiene, por ejemplo, 1 o 2 días establecidos para realizar la distribución. Bueno, pero esa logística tiene que ser bien comunicada. Ahora, ¿cuáles son los comprobantes que entran en este circuito? Al hablar ya sabemos que el remito es uno, la factura, ¿sí? Y también tenemos, bueno, tocando ya lo que sería la parte de cobranza, el recibo, ¿sí? A su vez la factura van a tener que ver, observar que también va a entrar dentro de las normas de control interno, vamos a hablar enseguida, la factura puede ser al contado o a crédito. Bueno, y después tenemos en sí las operaciones de venta. ¿En qué se caracteriza esa concreción de la venta? En la comunicación que tienen que realizar ya sean los vendedores o los trabajadores que estén en el sector. Hay, hay veces, digamos, que en algunos negocios está mezclada la actividad de la atención al público con la venta. Pero en realidad la persona que vende, ustedes van a ver en algunos negocios, debería ser una y la que cobra otra. Entonces, a medida, como dijimos, que crece el negocio por temas de control de la caja, tiene que estar separado, ¿sí? Lo que es gestión comercial se relacionan con otras funciones dentro de la empresa. Tienen que ver con la parte financiera, contaduría, producción, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de contaduría, que realiza un control. Cuando se liquidan los impuestos, se toman las facturas de venta, ¿no es cierto? Y la primera base que yo voy a tomar son todas las facturas de venta donde se inician el 14 las registraciones. Ahí es donde se realiza el primer control. ¿Por qué? Porque lo que se factura tiene que coincidir o tiene que responder a las actividades de la empresa, ¿sí? A lo que se había presupuestado. Entonces es donde se realiza el primer control. Hay veces que la empresa, dependiendo del sistema de facturación que tenga, puede facturar directamente dentro de un software e impacta en la registración, es decir, en la parte de contaduría. Entonces lo que tiene que hacer la persona que trabaja en sí en contaduría es hacer los controles correspondientes con la factura.
y que sea coincidente con los pedidos y a su vez con los precios que deberían estar en un listado de precios. Entonces acá ya empezamos a hablar de algunas normas de control interno. Imaginémonos un negocio que tiene varios vendedores, ¿sí? Todos los vendedores tienen un listado de productos que van a vender, por ejemplo, aceite, combustible, no sé, depende de qué es lo que esté vendiendo, ¿sí? Y a su vez, bonificaciones por cantidad. Si existen distintas bonificaciones que pueden brindar los vendedores, salvo que uno sea el jefe de los vendedores, podrían generar algún tipo de mala información de la empresa para el público. ¿Ya? Bueno, ese es un tema. Ahora, luego que se concretó la venta, esa venta pasa a estar facturada. ¿Sí? Hay que observar si lo que se había negociado es lo mismo que se está facturando y a su vez después lo mismo que se cobró. Entonces, la persona que está encargada en la parte de contaduría, ¿sí? En la parte de contabilidad interna, en el caso de ser una empresa grande, a medida que crece, lo que nosotros tenemos en una empresa es una administración, tiene que controlar lo que se facturó. No solo desde el punto de vista de los impuestos, sino desde las normas internas que tiene la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, que esté vendiendo algo a un subprecio. ¿Sí? Bueno, también a su vez contaduría no está acá, pero también se relaciona dentro de la empresa las ventas con costos. ¿Sí? También debería existir, y más que nada si yo estoy brindando un servicio que tiene personas y productos, o si estoy elaborando, tengo que tener un control más detallado de los costos. Entonces, no solo contaduría, sino también la parte de costos tiene que estar observando temas, todo lo relacionado con la facturación y lo que se vendió. Verificación del estado de las cuentas corrientes vigentes. Porque nosotros vamos a tener facturación que está hecha en cuenta corriente y a medida que pasan los meses tienen que hacer los pagos. Entonces, tiene que observar cuáles son las cuentas por cobrar y eso tiene que coincidir con lo facturado. ¿Sí? Es uno de los controles que se realizan y a su vez está relacionado con contaduría. Con la parte financiera, no en todas las empresas, pero generalmente en algunas empresas lo que se hace es controlar la parte, digamos, la posibilidad de venderle a crédito a los clientes. Pueden que sean clientes antiguos o pueden que sean clientes que por primera vez trabajan con la empresa. Entonces, a quienes sí y a quienes no se le puede vender a crédito y con qué respaldo tiene, bueno, cómo conocemos a la empresa, tiene que tener, o sea, la empresa tiene que tener una base de datos donde va a solicitar algunas cuestiones referidas al cliente. Y todo también depende de qué tipo de ventas sea. ¿Sí? Por ahí son ventas chicas. Nosotros podemos hablar de un negocio que está vendiendo ropa o que vende calzados y directamente vende al consumidor final y el cliente es el público común. Lo único que yo veo son cuestiones de control respecto a si va a pagar en efectivo, con banco, a crédito. Ahora pensemos en una licitación donde cada una de las personas que licita, ¿sí? Va a tener que brindar todos los requisitos necesarios para que a su vez se le pueda ofrecer, digamos, una obra. ¿Ah? Y verificación del estado de cobranza, porque puedo vender, los vendedores pueden ser muy buenos, pero al final la gestión de cobranza no es muy buena, entonces ese circuito de la rueda operativa no se cumple. Entonces, está íntimamente relacionado ventas con otro circuito. Bueno, respecto a la producción, volvemos a la parte de en una empresa que vende productos que los produce, o si no, brinda servicios por los cuales también incorpora productos para brindar ese servicio. Si nosotros tenemos producción en proceso, ¿sí? Mucha producción en proceso que no está terminada y la venta tiene muchas solicitudes, habría que pensar si realmente la empresa puede abastecer a esa solicitud. Ustedes habrán visto en la unidad 2, ¿sí? En la parte de rediseño administrativo, cómo nosotros realizamos un diagnóstico de cuando existen algunos cuellos de botellas dentro de los sistemas administrativos que hacen que no siga que no pueda seguir la siguiente actividad, el siguiente sistema administrativo. Por ejemplo, yo no puedo vender si no se producen los artículos necesarios en la empresa. Ahora, ¿por qué no se producen? A veces no es porque la mano de obra no es eficiente. Puede ser que compras
Por ejemplo, el sector compras de la empresa no gestione las compras como es debido y con el tiempo suficiente según los lotes que se necesitan, con el tiempo adecuado o no, o ni siquiera lleva un stock mínimo de determinados artículos que saben que son de alta rotación. Entonces, repetimos, todo tiene que ver con todo y este subsistema que es de gestión comercial tiene que ver con los otros circuitos. ¿Sí? Bueno, a su vez como nexos externos de alimentación de los subsistemas. Acá pensamos nuevamente en el organigrama, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos hablado hace rato de que la parte de ventas, ¿sí? O sea, ventas por vendedores, tienen que realizar las operaciones según los objetivos trazados. Bueno, entonces esos objetivos, ¿quién los tiene que trazar? La dirección. La dirección es la que me tiene que decir qué es lo que quiere vender. En una empresa más chica, el dueño. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un responsable inscrito, sería el dueño. En una SRL es la dirección, el socio gerente, ¿quién? Bueno, hay alguien dentro de la empresa que a su vez va a bajar las ideas, las políticas de venta, cómo se va a vender, si se quiere vender al por mayor, al por menor, qué tipo de artículo, no, este artículo lo vamos a sacar de circulación porque no tiene mucha rentabilidad, porque no rota. Entonces pensamos la segunda parte, administración de ventas, dijimos que es base de apoyo, gestión de ventas, tiene que tener la información respecto a cuáles son los artículos que más se venden y cuáles no. Acá vamos a hacer un, un paréntesis porque, o sea, ¿cómo nosotros medimos la eficacia de este subsistema, de este sistema de ventas? Hay determinados indicadores como por ejemplo la venta en pesos, ¿sí? La venta en pesos en determinado momento. Por ejemplo, a fin de mes, siempre la empresa puede que saque digamos, un detalle de qué es lo que está vendiendo y cuál es la diferencia respecto al mes anterior. Otra, las ventas por unidades, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un concesionario, en el caso de una empresa que vamos de vuelta con el tema de las máquinas, que venda máquinas, que venda camiones, ¿sí? De las unidades. Y otra es la contribución marginal, es decir, observar dentro del margen de venta y el margen de costo cuál es el porcentaje que está generando en ese como margen de contribución. ¿Sí? Las empresas, por ejemplo, que llevan costos, siempre están observando qué incidencia tienen cada uno de los componentes para establecer qué es lo que mayor contribuye o no en ese, o sea, qué tiene más peso de eso, dentro de ese margen de contribución. Y también se establece, bueno, a medida, otra cuestión que, bueno, también está en los libros, pero en la realidad, las empresas que trabajan mucho con determinados clientes, pueden que hagan contratos o no, establecen lo que se denomina una polinómica para determinar los aumentos cada 3, cada 6 meses, donde yo establezco, y eso tiene que ver con los condimentos del costo, según los componentes que tengo en la empresa, qué es en lo que más gasto que hace a su vez que incida en mi precio de venta. Por ejemplo, el combustible. Por ejemplo, los kilómetros de distancia, porque es una empresa que para hacer determinado servicio tiene que trasladarse tantos kilómetros y a su vez el combustible está en valor dólar. ¿Sí? A su vez, la incidencia, el dólar, la incidencia en la inflación, la incidencia en la mano de obra. Por ejemplo, una empresa con un plantel grande, ¿cuánto incide su plantel dentro del costo? Que no debería, según los análisis, no debería superar un 20%, ahora dependiendo de qué tipo de actividad. Bueno, entonces una vez más hablamos que está relacionado con el todo. Y acá hablamos recién de eficacia, es decir, indicadores para la eficacia respecto a ventas. Dijimos entonces, venta en pesos, ventas en unidades, la contribución marginal, ¿sí? Bueno, con el área de planeamiento y control de la producción. Provee datos, ¿sí? De ventas y niveles de stock. Si yo sé qué es lo que voy a vender, también sé qué es lo que voy a comprar. Ahora, y como habrán visto en compras, y si no, bueno, porque también a veces en 1 o 2 horas no da el tiempo, yo puedo determinar cuál es el punto, digamos, el nivel, el mínimo de stock para poder solicitar un nuevo producto. Y también eso está relacionado con las ventas, ¿sí? Por ahí puede existir un aumento de venta de determinado producto, entonces tiene que ser más solicitado o las materias primas para producirlo o brindar el servicio. Con el área financiera, información de ventas y fechas probables de cobro. Dentro del sistema financiero,
ustedes hablaron con el, si es que vieron con el profesor Bartel, bueno, si no lo veremos después, su sistema financiero, la información de las ventas y las fechas probables de cobro también tienen una íntima relación, porque nosotros dijimos, a su vez, que en el sistema financiero los cobros tienen que ser antes que los pagos, pero también tienen que ser mayores. Ahora, ese cobro va a hacer que el circuito también siga andando. Entonces puedo realizar las compras para nuevamente pagar. ¿Sí? No voy a seguir vendiendo en un lugar que no voy a cobrar. Pues vamos a dar un ejemplo respecto al negocio de la carne. El negocio de la carne, bueno, estamos hablando de un bien perecedero, se realiza la venta y a la semana esas ventas tienen que estar siendo cobradas. Si no son cobradas, sería la información errónea, por ejemplo, que se sigan bajando las redes a un cliente que ni siquiera pagó la cuenta de la semana pasada, salvo que tenga una comunicación con el dueño y bueno, tenga un cierto perdón, digamos, para hacer un alargue respecto a esa cobranza. Pero entonces la información respecto a las cobranzas tiene que ver con las nuevas ventas, ¿sí? No solo con las ventas ya realizadas. Bueno, en este caso también fíjense como una norma de control es que los productos no deberían salir de la empresa hasta cuanto no hayan sido facturados, ¿sí? Con el área de control, información de ventas y stock para determinados resultados. En las empresas debería existir, no en todas las empresas existen, debería existir una auditoría interna. En el caso de no tener auditoría interna, por lo menos tendrían que existir las normas de control interno que permitan a las áreas realizar un control con otro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, las ventas, resulta que las ventas de determinados productos se están elevando y no existen dentro del almacén esos productos solicitados. Y sin embargo, sí hay muchos de otros. Entonces, esa información desde la parte de ventas tendría que ir a producción para que, o producción, o por ejemplo en el caso del que realiza compras, para poder solicitar eso que se está necesitando y que lo que está generando es una pérdida. ¿Sí? Entonces sirve para el área de control. Al revés, si existe una auditoría interna, esa persona ajena a ambos sectores haciendo los controles correspondientes según estos índices. Se da cuenta, no, no, resulta que determinados productos se está solicitando mucho y no veo que tenga stock para enfrentar los próximos 3 o 4 semanas. ¿Tá? También acá charlamos lo que hablamos hace rato, el 2.1 sobre la planificación. Tiene que ver con la planificación. Bueno, de contabilidad, verificación de créditos y cobranza, ¿sí? Porque nosotros tenemos el asiento de venta, ahora ese asiento de venta se va a determinar según si es al contado o a crédito, entonces vamos a hacer con eso la verificación de créditos y cobranzas. Desde la contabilidad, ¿sí? Se puede realizar un control y también al revés, desde las cobranzas. Con despacho de mercadería, programación y seguimiento de las entregas de los clientes. Los vendedores, al poner su esfuerzo para poder tomar los pedidos y realizar las ventas, también nuevamente, y que también es una norma de control, así como los vendedores tienen que ser controlados respecto a lo que están vendiendo, seguramente van a llamar a los clientes observando el seguimiento de esas entregas. También no es solamente llamar, sino que muchas empresas tienen un sistema para poder seguirlo hasta como es el del GPS, ¿sí? O ellos tienen que tener documentado a su vez el seguimiento que tienen respecto a las ventas y el seguimiento de la entrega de la mercadería a los clientes, ¿sí? Tendría que también estar hecho por control por posición. ¿Sí? Acá está graficado, digamos, lo que hablamos recién, cómo se relaciona con cada uno de otros sectores llamados externos a la parte de gestión comercial. Repetimos, la parte de gestión comercial donde se encuentra la administración. ¿Sí? Puede que esté dentro de la administración, pero en un sector aparte, porque generalmente nosotros vamos a observar a vendedores, estamos hablando de aquellos vendedores que actúan por medio telefónico, por internet, vamos a verlos en un salón aparte, pensemos en los vendedores en un mostrador, ¿sí? Los vendedores en un local, los vendedores minoristas, los vendedores mayoristas, no es lo mismo, por ejemplo, un local que esté vendiendo materiales de construcción minorista que aquellos que tienen que trabajar para realizar venta al por mayor, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver si hay una.
¿Alguna consulta? ¿No? ¿Preguntas? Están re silencioso. Bueno, seguimos con... Se entendió. ¿Se entiende, no? Díganme cualquier cosa. ¿Ah? ¿Sí o Se no? entiende. Porque... ¿Sí? Bueno. Sí. Ustedes van a ver en el libro, acá voy a buscar un ratito el libro, que el libro está separado o sea, no establece, ustedes van a ver en el índice que tiene las distintas normas respecto a cada una de estas partes, es decir, normas respecto a la planificación, normas respecto a la venta, ¿sí? Normas respecto a facturación. Pero cuando yo observo la realidad, en la facturación, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que mirar? Que la factura tenga los conceptos adecuados según lo que pidió el cliente y a su vez que me permitan dar de baja los productos, por ejemplo, de mi stock, ¿sí? O que yo estoy facturando los servicios, por ejemplo, ver la temporalidad de esos servicios, si es el mes, si es la semana y cuál es el precio. Ese precio tiene que estar establecido en un listado de precios que tiene que tener la empresa. Entonces, mucho hablamos nosotros de lo que se refiere al orden administrativo en la organización. No, o sea, no es lo mismo que yo tenga un kiosco, por decirlo así, uno dice un kiosco cuando es algo más chico, llamémosle, no sé, bueno, por ejemplo, yo, servicios contables, ¿sí? Servicios contables y a mí se me ocurre, está dentro de mi mente lo que le voy a cobrar. Puede ser que un cliente le cobre más caro, pero yo tengo que tener un listado de precios para las actividades, ¿sí? Ay, no sé quién tiene el micrófono abierto. Bueno, tengo que tener un listado de precios para determinados servicios, porque por ejemplo, si tengo 1, 2, 4, 5 empleados, el empleado A le dice, ah, no, tal servicio sale 10.000, y el otro le dice, ah, no, sale 7.000, y el otro dice, no, sale 20.000. Entonces el cliente queda espantado. Resulta que trajo los papeles y hizo la primera consulta una mañana, y a los 3 días vino y ya quería contratar el servicio y le querían cobrar 3 veces más, ¿sí? Entonces, para eso sirve un listado de precios. Y ese listado de precios después lo tengo que sociabilizar con todos para que todos tengan la misma información. Entonces, pensemos estas cuestiones que salen en los libros y que refieren a cuestiones de los sistemas, me hacen establecer un orden para las actividades. O sea, si tengamos el sentido común y también sigamos la teoría, imaginemos cómo son las situaciones y después cuando ustedes trabajen o los que ya están trabajando van a observar todas estas cuestiones que tienen que ver con personas, que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con bienes, ¿sí? Y que también tienen que ver con personas, bienes, en sí los recursos. Por eso cuando hablamos de los bienes, o sea, recursos sería bienes y también el dinero, ¿sí? Cómo fluye todo, por eso todas estas normas tienen que ver con eso. Las personas, documentos. Las personas, ¿sí? La comunicación, los tiempos, los documentos, ¿sí? Y los recursos, que me hablan de los bienes y también del dinero, ¿sí? Las normas de control interno, ¿sí? Eso más que nada y bueno, también está el objetivo de los procesos. Bueno, seguimos con el power. Bueno, acá están algunos de los módulos del sistema, como por ejemplo el planeamiento comercial, lo que hablábamos recién. Esto es lo que ustedes van a encontrar en la computadora. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el libro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, en este caso, qué es lo que hace cada uno de los elementos de este sistema y cuáles son las normas de control interno? El planeamiento comercial ya se da en una segunda instancia cuando la empresa crece, en realidad mejor sería en cuanto antes se dé mejor. ¿Qué es lo que me permite realizar el planeamiento? Definir el ámbito del negocio, lo que le está diciendo acá, definir el ámbito del negocio, zonas y puntos de venta, es lo que yo le dije hace rato. O sea, una empresa que va a tener una nueva sucursal, una empresa que actúa por medio de vendedores y se traslada a distintos puntos de la provincia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a vender en distintos puntos de la provincia? Los mismos productos, brindar los mismos servicios, no porque por ahí le sale caro y no es competitivo
con otras empresas de esa zona. Por ejemplo, yo me encuentro en Posadas y quiero brindar determinados servicios en Monte Carlo, pero tengo algo que me distingue o que compite con los precios de Monte Carlo. Para eso seguramente voy a tener que hacer un pequeño estudio de mercado dentro de la zona. O tengo algunos clientes que me empiezan a solicitar y que son varios clientes que son de esa zona, entonces yo tengo el indicio que es competitivo, pero siempre es bueno hacer una investigación que sea pequeña de mercado, ¿sí? Una base de datos, base de datos de clientes actuales, anteriores y potenciales, programación y registro de contactos y sus resultados. Nosotros podemos tener empresas que me compran habitualmente, yo estoy vendiendo habitualmente, ¿sí? Pero por ahí alguno no está comprando y yo realizo ventas al por mayor, entonces cada tanto es bueno contactar con los clientes, más que nada cuando se trabaja por vendedores y tener esa base de datos. No solo sirve para la parte de ventas, sino también le sirve a la parte de cobranzas. Esa base de datos no es que solamente lo maneja la parte de ventas, o sea, sí para determinados objetivos, pero tiene que ser una base de datos común que a su vez también permita cruzar los datos respecto a cuáles son las cobranzas, ¿sí? Productos, líneas, tamaños, envases, ¿sí? Todo respecto a planeamiento, es decir, una vez quiere cambiar la imagen del negocio, agregar algún producto, observar algún producto que no es un producto que genere ventas, pero sí, perdón, que no genere ingresos, pero sí a su vez que es muy vendido. Por ejemplo, que tenga un margen muy pequeño, no tiene una contribución marginal muy elevada, pero a su vez por ese producto la empresa es conocida. Entonces sí se lo mantiene. Bueno, todo eso refiere a planeamiento comercial. Por ejemplo, que yo venda un producto o venda determinado servicio porque hay una empresa que sí o sí yo voy a captar, un cliente que voy a captar porque ese servicio sí lo vendo. Entonces lo estoy vendiendo ese servicio, vendo ese producto en conjunto con otros porque genera para la empresa algo. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el planeamiento. Precio, estructura y lista de precios, lo que hablábamos recién. Tener un listado de precios que debe ser actualizado, ¿sí? Ver las formas de actualizar estructura, ¿sí? Precio. Bueno. Proyección de cantidad de productos a vender, comprar, inventario. Proyectar es lo que hablábamos recién. Si nosotros tenemos esta rueda operativa, este circuito que tiene que funcionar, proyectar, mientras que más se proyecte, si bien puede que existan un montón de variables del mercado, dentro de la empresa, resulta que se van 4 empleados juntos, no sé, por ejemplo, algún servicio que yo estoy brindando ya no es rentable. Bueno, esa proyección hay que hacerla y cada tanto ir haciendo las correcciones que sean necesarias. Más en un país donde nosotros tenemos fluctuaciones muy altas del mercado. Entonces, todo el tiempo proyectar, ¿sí? Planificar y ver, observar cuáles son las diferencias para ver si sigo esto, no sigo, qué hago. Bueno, presupuesto de ventas mensuales, anuales. También tiene que ver con la proyección. O sea, ¿por qué presupuesto de ventas mensuales y anuales? Cuando uno presenta un presupuesto a un cliente, uno le pone determinados días. ¿Hasta cuándo es válido ese presupuesto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el margen que tengo de ganancia y a su vez está relacionada con un costo que va variando, que puede variar dependiendo del tipo de producto, si es perecedero o no, o el tipo de mercado, o de qué tan estoqueada está la empresa, va a ir variando, ¿sí? Entonces, ese presupuesto de venta tiene que ser analizado mensual, anual, o sea, y cada cuánto se va a cambiar, ¿sí? O sea, qué vigencia va a tener y cada cuánto se van a cambiar los valores. A eso voy, no al presupuesto, los valores. Hoy viene un cliente, yo realizo un presupuesto, le pongo válido hasta cuántos días y ya está. Ahora, vencieron esos días, ya va a tener otro precio. Pero no es que, por ejemplo, está dentro de los días y yo le voy a cobrar otro precio. Y a su vez, si yo estoy colocando eso del tema de la cantidad de días de vencimiento es porque responde a un análisis previo que realicé. Una vez más, está relacionado con la lista de precios y como dijimos, está relacionada con los costos, ¿sí? Bueno, esta tarea tiene que estar sistematizada. No es necesario que exista un área específica, sino las funciones que competen la gerencia. Esta tarea debe ser sistematizada, es decir, tiene que tener un orden, tiene que tener una secuencia. Por ejemplo, la dirección se reúne cada tanto,
por ejemplo, una vez al mes con los vendedores. La gerencia o la dirección a su vez puede ser que se reúne con la gerencia, pero a su vez la dirección se reúne con la gerencia para establecer las políticas. A su vez la gerencia va a observar cuál es la forma sistemática para ir llevando el tema del planeamiento de este sistema y qué se está cumpliendo y qué no. ¿Sí? Un orden. Puede ser ese orden, yo lo llevo ya sea porque tengo el sistema contable que me da determinada información, porque tengo las planillas Excel, porque tengo información de los vendedores, porque tengo gente capacitada, porque tengo gente con criterio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá están todas las bases, esto es planeamiento comercial, ¿sí? Datos del cliente. O sea, si yo me pongo a pensar como si fueran archivos, ¿qué es lo que necesito? ¿Sí? Acá está catálogos de artículos. Ustedes van a, o sea, todo esto está pensado en un sentido genérico. Es decir, pónganse en la piel de distintos tipos de negocio. Un concesionario, dijimos, una pinturería, un taller, ¿sí? Que brinda servicios, alguien que produce, alguien que compra y vende, un supermercado, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado va a tener, por ejemplo, lista de precios. A su vez, esa lista de precios va a estar actualizada todo el tiempo. Esa lista de precios tiene que, sí, no solo se actualiza desde el proveedor, sino que pasa por un proceso dentro de la empresa donde a su vez después hay que subir el software o hay que subir a los controladores, los software que están relacionados con los controladores fiscales tienen que tener una lista de precios actualizada. ¿Sí? Imagínense la rotación elevada, margen de Dupont, rotación elevada por comargen que tienen los supermercados y tienen que trabajar con este listado de precios que tiene que estar todo el tiempo actualizado. ¿Sí? Y, por ejemplo, comisión de vendedores. No es lo mismo un concesionario en la comisión de vendedores que uno que trabaja en la parte de lubricantes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ah? Por ejemplo, lista de precios, el combustible. ¿Vieron cuando cambian, ustedes ven cuando cambian el cartel en la YPF, en la Shell? Imagínense que tienen que cambiar en el surtidor y tienen que haber hecho el varillaje y tienen que haber controlado lo que, o sea, el stock que tiene de combustible y que es a otro precio cuando baja el camión y que eso tiene que ir al sistema para a su vez facturarle con el precio nuevo. Bueno, todas esas actividades tienen que ser sistémicas y todos lo tienen que entender. Desde el despachante de combustible, desde que cambió el precio de la administración hasta que cambió el del letrero. Imagínense que ustedes llegan a una estación de servicio y hay un precio en el surtidor, uno en el cartel y otro que me facturan. De terror. Y por ahí capaz ni me doy cuenta encima. Peor todavía, ¿sí? Bueno, fíjense cuando ustedes llegan a la estación, ven un precio. El surtidor, fíjense si es el mismo y cuando le facturan, cuántos litros ahí me dice, ¿sí? Y el precio. Bueno, todo esto pónganse a pensar desde el punto de vista negocio. El estrés administrativo y de tiempo y de actividades diversas que genera, y sí, ¿sí? Pero son partes de este sistema. En realidad, no solamente tiene que ver con el planeamiento, sino lista de precios dentro del sistema de gestión comercial. Planeamiento, el primer punto, acá, ¿sí? Primer punto que teníamos, acá, planeamiento comercial. Ah, bueno. Por ahí podríamos avanzar directamente a administración de ventas, pero vamos a ver un ratito, digamos, la parte de marketing. Marketing. Nosotros tenemos la relación empresa-cliente. El marketing es importante, muy importante desde el punto de vista de comunicación. Aquellos que realicen la licenciatura en administración de empresas seguramente van a ver más el tema de marketing y existe una carrera también destinada a esto. Así que es un tema profundo para ver. Pero está relacionado con todos estos puntos que vemos acá. Comunicación. Tiene que existir una comunicación fluida entre empresa y cliente. Cada empresa tiene sus tipos de clientes, no van a haber dos empresas iguales y tienen que ver mucho con la parte de los sistemas administrativos. Esa relación que existe, bueno, la comunicación, es decir, desde que yo le ofrezco el producto, le comunico sobre el producto, le pregunto si está satisfecho y todo, digamos, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, de esa experiencia que tiene el cliente dentro de la empresa. Investigación de mercado, también tiene que ver dentro del marketing la investigación de mercado, lo que hablábamos recién. Tengo una empresa en Monte Carlo, conviene o no vender un producto o brindar un servicio, ya que, por ejemplo, mi empresa está en Posada y se tiene que trasladar hasta dicho lugar. Y por ahí sí, porque no existe otra igual. Por ejemplo, una que hace vidrio templado. Ahora hay una en Posada que está haciendo vidrio templado y brinda los distintos
puntos de la provincia. Bueno, y quizás no haya otra cerca, y quizás sí cuando cierran las fronteras, pero por ahora no. Bueno, por ejemplo, promociones y lanzamientos, ¿sí? Porque a veces es hasta un área que destina la empresa para esto, porque por ejemplo de las promociones que se realicen, por ejemplo, respecto a bebidas, al lanzamiento de nuevos productos, tiene que ver con la posible venta que tengan los próximos meses, en las próximas semanas. Publicidad institucional, ya hablamos recién, no es solamente de los productos, sino también de la marca, de un nombre, de la ubicación del lugar, ¿sí? Estamos en tal lugar, sale en la radio, en las distintas redes, también en la búsqueda del, ay, no me sale ahora el Google Market, no, sí, Google Market, ¿sí? Campañas publicitarias, no es lo mismo publicitar, por ejemplo, en Posadas que publicitemos en Bonplan. Seguramente en Bonplan no vamos a tener que hacer una radio. En Posadas por ahí lo hacemos con la ubicación directamente de Google Maps, ¿sí? Y por medio de las redes. Entonces, de un lugar físico a otro, ¿cómo puede cambiar una campaña publicitaria? También, como dice acá, son tareas sistematizadas. O sea, no es que yo voy a hacer una de estas cosas y las personas entendidas en el tema lo saben más, no lo voy a hacer de manera aislada, sino que tengo que pensar a la empresa como un todo, ¿sí? Si yo voy a pensar en una comunicación institucional, que los trabajadores tengan una comunicación fluida, es decir, se brinden para el público de la misma manera, por ejemplo, la empresa Alfa, los 5 empleados te atienden de la misma forma, brindan el mismo concepto, conocen el producto, comunicación, a su vez, entre ellos se comunican bien. Uno tiene un turno en la mañana, el otro tiene un turno de la tarde, existe una buena comunicación entre ellos. Bueno, si hablamos de una comunicación con el cliente, empresa cliente, también debería fluir de la misma manera la comunicación de los trabajadores entre sí. Bueno, todo eso, por eso yo digo siempre la empresa, sistemas nuevamente, tiene que ver con un todo. ¿Tá? Bueno, vamos a cruzar este tema para ir a la parte de administración de ventas, que es lo que habíamos hablado recién. Dijimos, en una empresa más chica, nosotros vamos a tener la administración de ventas como una base de apoyo que es la gestión de ventas en sí. Pero también a su vez en una empresa más grande puede que nosotros ya tengamos una oficina destinada solamente a la parte de facturación, ¿sí? Donde observan todos los pedidos realizados y los va a facturar para a su vez ver las salidas del producto o del servicio. ¿Está? Bueno, tenemos un procesamiento de información de los vendedores. Nosotros tenemos distintos tipos de empresas. Por ejemplo, una empresa puede ser que tenga un gran esfuerzo de venta porque trabaja con muchos clientes y puede ser que sean clientes del sector, clientes de otro lado, o puede ser que al revés, una empresa trabaje con compras diversas de distintos lugares, pero tenga uno o dos clientes donde canalicen todos sus productos o servicios. En ese caso, el esfuerzo de venta va a ser menor y a su vez la administración de ventas va a ser mayor, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos procesamiento de información de vendedores. Los vendedores van a ser quienes brinden la información respecto a cuáles fueron los pedidos que realizaron para poder ser facturados, pero también a su vez lo va a destinar ya sea a compras, ¿sí? a compras o directamente a la parte de despacho para realizar los envíos, pero tiene que pasar por la autorización de la administración. ¿Sí? Eso también hay que ver, o sea, también es una norma de control. Tramitación de los pedidos, emisión de notas de pedidos, control comercial, crediticio y stock de pedidos, aprobación, demora. Bueno, pensemos, a medida que la empresa tiene mayores sectores, por ejemplo, la parte de almacén, los vendedores tendrán que hacer una nota de pedido y a su vez realizar un control y la autorización necesaria y ver si aprueba o no la parte crediticia para hacer la venta, se factura, se controla el stock y de esa manera puede salir el producto de la empresa. ¿No? Lo mismo, pensemos en distintas situaciones, en distintos organigramas, a medida que tienes más sectores y más responsables, mayores comprobantes, mayores controles. ¿Sí? Atención a clientes en trámite de rutina administrativa. Por ahí el cliente no se acuerda, no sabe, no quiso entender o la comunicación no fue buena respecto a el precio, respecto a la parte, por ejemplo, iba a ser la compra, que sería para nosotros la venta lo iba a hacer al contado y después se arrepiente y lo va a hacer a crédito o viceversa. O, por ejemplo, que exista un seguimiento respecto al servicio que se brindó, por ejemplo, el servicio de un auto, ¿sí? O el arreglo de un determinado
de un determinado producto, ¿sí? Entonces, atención al cliente. Tenemos atención al cliente durante el servicio o la venta del producto, o si no también el servicio post-venta, ¿sí? Formación de legajo de clientes nuevos, identificación, evaluación y aceptación. También acá entramos a ventas contados, ventas créditos. Si nosotros tenemos ventas créditos, también vamos a tener que evaluar la posibilidad de aceptar esos clientes o no, ¿sí? Archivos de antecedentes comerciales, ¿sí? Por ejemplo, que ese cliente aparezca en el baraje y resulta que nosotros le estamos vendiendo a crédito, ¿ya? Debería ser documentado. Estadística de ventas, esto es de lo que hablamos, cómo medimos la eficiencia de las ventas, ¿sí? En unidades y en valores. ¿Cuántos pesos vendimos este mes respecto al mes anterior? Pero a su vez el costo disminuyó o subió. ¿Cuántas unidades vendimos? ¿Sí? Porque a veces está traducida más en unidades que en valores. Otra cuestión, y también tendremos que pensar de lo que vendimos, cuánto cobramos. Si bien vendimos más, estamos cobrando menos, entonces no vamos a poder comprar las materias primas o los productos para seguir vendiendo en los meses siguientes. Todo siempre pensar en conjunto, ¿sí? Bien. Después de vuelta, acá tenemos el gráfico respecto a las bases, es decir, todos estos archivos, ya les dije, pensar en el sentido, digamos, en un sentido genérico. ¿Tá? Acá tenemos, por ejemplo, en el caso de la aprobación de una nota de pedido, ¿sí? De manera crediticia. ¿Cuáles son todos los datos? Estos son las bases, los archivos, los datos que nosotros necesitamos. En este caso, los cuadraditos tenemos los comprobantes. Tenemos la nota de pedido, aprobada, rechazada. Puede ser que un código esté mal, puede ser que, bueno, en el caso de la nota de pedido, estamos hablando de nota de pedido en remito sería. La nota de pedido puede que haya sido rechazada, ¿por qué? Porque el cliente no aprueba, ¿sí? Porque el producto no se encuentra. En realidad, en ese caso tendría que ser pendiente, no rechazado. Pero si es a largo plazo o el producto no se vende más, sí podría llegar a ser rechazado. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con el punto de las operaciones de ventas. ¿Cómo se realizan las operaciones de venta? También, les repito, pensemos en distintas situaciones. Tenemos ventas que son al mostrador, ventas por vendedores, ventas con distribución, las ventas que se realizan de manera online, por catálogo, ¿sí? Algunas ventas se realizan directamente de forma online, entonces el esfuerzo de los vendedores en realidad va a estar dentro de la empresa para establecer el listado de precios y observar que las imágenes de los productos sean coherentes con lo que realmente se está vendiendo. Entonces van a trabajar con la parte de programación de manera fluida. ¿Sí? El vendedor debería analizar la página, analizar los productos que se encuentran en línea y a su vez dentro de la administración tendría que controlar que el stock exista. O si no, tener alguna leyenda dentro de la página web de que el producto se enviará no después de que uno compra, o sea, no después de realizar la venta, sino en el momento de que desde cuándo tendrá la disponibilidad del producto más el tiempo de envío, es decir, la parte de logística de entrega. Bueno, operaciones de venta, efectuar el contacto rutinario con el cliente, concretar la operación de venta, detectar nuevos clientes, recoger información del mercado, mantener un esquema de contacto vendedor, supervisor, gerencia y demás. Bueno, fíjense que todo esto es importante porque a veces uno dice, bueno, ahí esto parece de memoria, algo así. Efectuar el contacto rutinario con el cliente. Piense que ustedes son el dueño de un local. Tienen 2 empleados y esos empleados están, por ejemplo, o limpiando o peor, no haciendo nada, son vendedores y entra un cliente al local para hacer una pregunta. ¿Sí? Y al ver que no le atiende nadie, se va. ¿Tá? Entonces, entender que la función, o sea, vender, también es una actividad y que requiere una predisposición y en la comunicación el responsable es quien emite la información. ¿Sí? Entonces, efectuar el contacto. Podemos sacarle la palabra rutinario porque pueden que sea un cliente nuevo. Por ahí ustedes se ponen a pensar más en un local, no, pensemos también en una empresa con la que yo trabajo todos los meses, entonces el contacto rutinario con el cliente. Debo conocer a mi cliente. Cuáles son sus necesidades actuales y cuáles son sus necesidades potenciales el día de mañana, qué es lo que espera, qué es lo que quiere. Si mi cliente representa el gran porcentaje de la facturación, tengo que entender y saber qué es lo que quiere para brindar y venderle
de acuerdo también a sus necesidades, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, estoy haciendo postes de cemento y no voy a hacer de la forma que él quiere y tener que reconstruir todo sería el galpón, el lugar donde estoy trabajando, porque lo quiere hacer el cliente. ¿Sí? Dependiendo. Por ahí capaz el único son 2 clientes. Concretar la operación de venta. No es solamente, y es también algunas falencias de algunos vendedores, de ofrecer, pero tienen que concretar. Es decir, ¿cuándo te entrego el producto? ¿Lo aceptás a este precio? No, sí, bueno, porque si no es este cliente, tendrá que el vendedor poner sus esfuerzos hacia otro cliente, ¿sí? Detectar nuevos clientes, no quedarse solamente con los que tiene, ¿sí? Sino también con otros. Detectar nuevos clientes pueden tener que ver con el tipo de cliente, con la ubicación física o con nuevos mercados también. Recoger información del mercado. ¿Puedo ampliar o tengo que acotar los bienes, es decir, el mercado en el que estoy actuando? ¿Brindo otro servicio? ¿Vendo otros productos? ¿Dejo de vender un producto? ¿Qué información me dice el mercado? ¿Qué es lo que consume el mercado? ¿Sí? Eso también tiene que ver con las operaciones de venta. O, por ejemplo, cómo yo tengo que brindar la comunicación respecto al vender, sabiendo cómo vende, o sea, qué es lo que necesita el mercado. ¿Sí? Bueno. Y mantener un esquema de contacto vendedor, supervisor, gerencia, que permita adecuar la estrategia para el hoy y para el mañana. ¿Sí? Bien. Entonces, hablamos de algunas normas de control. Otras normas de control referidas, por ejemplo, en el caso de los vendedores o de efectuar la venta, si nosotros hablamos de tener un listado de vendedores, ¿sí? Un listado de vendedores, ¿qué es lo que está vendiendo cada uno de los vendedores? Hay vendedores que cobran un básico y después cobran una parte de comisión. Ahora, eso debería estar en proporción de lo que está vendiendo. ¿Cómo sabemos lo que está vendiendo? ¿Sí? Él es el que concretó la venta, ¿dónde va a estar eso escrito? O sea, dónde está establecido. Por ejemplo, cuando hacen, ¿sí? Cuando nosotros tenemos las notas de pedido, ustedes vieron que a veces dice vendedor, o cuando el vendedor me acompaña a la caja, dice del vendedor. ¿Sí? A su vez eso lo tendría que él cargar dentro de una planilla y la administración debería realizar el control para luego pasar a la parte de liquidación de haberes y que le corresponda o no el porcentaje de la comisión respecto a las ventas, comisión sobre ventas, ¿sí? Siempre y cuando se cumple el objetivo. Ahora, la comisión la cobra individual o por grupo, ¿sí? Políticas de la empresa. ¿Ah? Bueno, acá tenemos nuevamente, siempre estos son los que vimos en la parte de sueldos, entrada, proceso y salida, clientes nuevos. ¿Qué necesito? La base de datos de clientes, para saber que son nuevos no tienen que estar en la base. ¿Sí? Hago una base y después observo con todos los datos que tiene cuál es el límite crediticio. Entonces debería pedir una cierta cantidad de requisitos. Les repito, pensemos en distintos tipos de empresas. ¿Ah? Registro de cuentas corrientes. O sea, le vendo, pero ¿y cuándo cobro? ¿Al mes? ¿A los días? ¿10 días? Bueno, para eso tengo que tener el registro de cuenta corriente. Lo ideal es que salga del sistema contable. Pero si no sale el sistema contable, lo tendrá que tener en Excel o en otro sistema, en un sistema de facturación que también tenga a su vez la parte de clientes en cuenta corriente. Bueno, otros módulos con los que interactúa, cobranza, de eso ya hablamos también. Cobranza, facturación, sí, la parte de registración y bueno, expedición también. ¿Sí? Preparación física de la mercadería, hablamos del comprobante, del tema del remito, hablamos de la nota de pedido, después se factura, que tiene que coincidir con lo que se pidió, a su vez nosotros tenemos un presupuesto, todo eso son los comprobantes, la documentación que a su vez lo que se vende, cómo se vende y cuándo se vende. ¿Sí? Bueno, acá tenemos todos los datos que nosotros necesitamos para realizar la facturación. A veces están todos, no, bueno. Para facturar, ¿qué necesitamos? Los datos del cliente. ¿A quién facturamos? ¿Cuál es la condición? ¿Es responsable inscripto? ¿Es monotributista? ¿Es consumidor final? ¿Sí? Si está bien la quit, le ponemos mal la quit, le ponemos otro nombre, le ponemos que es una sociedad anónima, le ponemos mi compañía. Depende, no sé, le ponemos una cooperativa, algo así. ¿Qué artículo se le está vendiendo? No solamente para decir bien lo que se le está vendiendo y también hacemos la cantidad de artículos por el precio, sino porque tenemos que dar de baja dentro del stock.
Si nosotros tenemos un stock visual a mano o desordenado, no vamos a saber lo que tenemos y menos. Imagínense que tenemos 100 artículos, le sacamos 4 y tengo que saber cuánto me tiene que quedar y que sean de esos. Ahora pensemos, no tenemos 100 artículos, tenemos 10.000 y tenemos 20 tipos de artículos diferentes. Tengo que saber cuál estoy dando de baja para saber nuevamente cuáles son los que voy a tener que comprar según los que más estoy vendiendo. ¿Ah? Los precios, que tienen que estar actualizados en un listado, dijimos, y el vendedor. Lo dijimos, ¿por qué? Por un tema de control. También es por un tema de control. Todos estos datos me sirven y ustedes empiecen a mirar las facturas de ventas, que pueden mirar las de compra también, pero pónganse a pensar desde el punto de vista del vendedor. En este caso, en la empresa va a estar el duplicado, ¿no? Si yo compro va a estar el original. Pero como el que vende tiene que ir teniendo un control de todo, ¿sí? Bueno, registración de las ventas y también aquellas ventas que son al contado y de las cuentas corrientes. Y de las cuentas corrientes me van a servir ¿para qué? Para saber qué es lo que tengo por cobrar en los meses adelante. Así como al revés, como cuando yo tengo las facturas de compra y tengo lo que tengo por pagar. ¿Sí? La registración del stock, esto va directamente con la venta, si está relacionada. La venta da de baja el stock. ¿Sí? Directamente tenía que dar de baja el stock, o si no existir una figura entre medio, ¿sí? La orden, ya sea de compra, el pedido, el trámite interno, lo que sea, tiene que existir para que dé de baja el stock. Estoy vendiendo los productos que yo ya tuve, entonces tengo que dar de baja el stock. Vendo un servicio, está bien, pero ese servicio tiene relacionado a determinados productos que a su vez están en el stock. ¿Sí? Por ejemplo, un service, dijimos, reparación de vehículos, tiene relacionado con stock de determinados productos que están dentro del sistema. Entonces los tengo que dar de baja. ¿No? Bueno, registración de la nota de pedido, cuando existe la necesidad, o sea, de la venta, cuando se inicia, y en este caso yo confirmé el precio después del presupuesto. ¿Ah? Y bueno, esto da después lugar a la factura, el remito, cuando tengo que hacer la entrega de la mercadería, el remito, si no, no hace falta. ¿Sí? Y el subsistema IVA ventas, informes estadísticos, porque a su vez con esas facturas, la sumatoria de todas las facturas del mes, nos ponemos a pensar en septiembre, van a ser utilizadas para octubre. Entonces, esas salidas me va a dar, o sea, esa salida está acá, pero no es la salida de una facturación, sino de la sumatoria de todas para la base imponible que yo necesito determinar para los impuestos. ¿Tá? Registración contable, igual en el programa. Acá tenemos, acá estaba relacionado también la parte de ventas con lo que es expedición y despacho. Lo que estoy vendiendo tiene que ser lo mismo que lo que sale de la empresa y pongámonos a pensar que a veces la entrega no es dentro de la ciudad, sino en otras localidades. Así que mucho ojo, un control, ¿sí? La preparación física debería estar, ¿sí? Una copia de la factura dentro de ese envío, ¿sí? El remito, y cuando llega a su vez a destino, el remito confirmado, es decir, con la firma de la persona que recibió el producto. Bueno, estamos acá. Bueno, algunas normas de control que vamos, o sea, vamos a ver en general y después ustedes siguen leyendo las normas de control, ¿sí? Acá están las normas de control específicas, es decir, específicas respecto a las ventas, ¿sí? Son aplicables a operaciones de venta, financiadas, facturación, movimiento de stock, bueno. Respecto a las ventas, dijimos cuando nosotros trabajamos con normas de control interno, hablamos de las normas referentes al control respecto a las personas, al control respecto a los recursos, al control respecto de, o sea, de los bienes y también del dinero, ¿no es cierto? Y de la documentación. La documentación, porque es, a su vez la documentación también es un medio de control, pero justamente la documentación está completada, si bien tiene un marco normativo, está completada por personas, entonces también necesita del control, ¿no es cierto? Vamos a ver uno. El tema de separación de funciones en la operación de venta, ¿sí? Una de las grandes redes del control interno. Realización y aprobación de la venta. Por ejemplo, el que realiza la venta debería ser el vendedor y el que la aprueba debería ser alguien de administración, no de tesorería, administración, ¿sí? Así como al revés, el que compra no debería
perdón, el que vende no debería cobrar. Pero eso en una empresa más chica se da, sí, se da. Pero en determinado momento no, porque si no yo voy a ir controlando el precio y yo voy a ver lo que cobro. Es decir, por ahí le hago un descuento porque es un amigo y una parte no le cobro. En realidad, si está listado de precios, debería estar, pero debería existir un control. Aprobación de los créditos. Una persona es la que vende, sí, pero por ahí son amigos, entonces es otra persona la que va a aprobar los créditos. Bueno, esto es separación de funciones, aprobación de los créditos. Pero a su vez la aprobación de los créditos, es decir, establecer determinadas pautas para aprobar el crédito, para que una persona sea cliente y yo le venda un determinado producto, es algo que está normado y tiene que ser igual para todos. También es una forma de control. ¿Sí? Y cuando controla el tesorero, este se le dio el crédito, no está pagando, hay que cobrarle intereses, a su vez tiene dentro del legajo del cliente cuáles son los requisitos que se le pidió para poder a su vez venderlo. ¿Tá? El despacho de mercadería tiene que ser otra persona. ¿Sí? Generalmente un almacén despacha la mercadería, ya tiene un remito interno, ya tiene la factura y sabe lo que se tiene que despachar. La facturación de la venta tiene que hacer otra persona. Y otra cuestión, los controles dentro de la factura, lo que hablábamos recién, todo, que teníamos en ese gráfico de las bases de datos, a quién se le vende, a quién se le vende, cuál es su condición. No es lo mismo que ser responsable estricto, que es un consumidor final, le voy a tener que hacer otro tipo de factura, observar si es el mismo precio, si es minorista, si es mayorista, bueno. No es solamente facturación de las ventas, sino que la persona que lo realiza tiene que tener conocimiento sobre cuáles son las condiciones para la facturación, ¿sí? Y que en realidad tendría que estar en consonancia con la persona que va a liquidar los impuestos porque tiene que saber cómo facturar y cómo tiene que hacer las leyendas y también para que sea coherente para la empresa, ¿no es cierto? Cobranza. La parte de cobranza también tiene que estar separada. Y la registración, que sería la parte que responde a contaduría. Imagínense, pensemos en todas estas funciones, separación de funciones, pueden ser sectores diferentes y a veces pueden que sean de la misma área o no, pero por ejemplo acá tenemos tesorería, ¿sí? Acá tenemos la parte de contaduría, ¿sí? Acá tenemos administración, ¿sí? Acá tenemos la parte de almacén, ¿sí? Que generalmente está en la parte de producción afuera, aprobación de créditos, ¿sí? En la administración, realización y aprobación de la venta, los vendedores dentro de la administración, ¿sí? Estamos, con esto estamos bastante. Descripción del circuito de ventas, que ustedes lo ven con el profesor Morena, y más que nada en los distintos tipos de venta, en los cursogramas, o sea, siempre presten atención que lo que en sí no es el cursograma, o sea, solo el cursograma lo que le enseña, sino en sí el procedimiento, cuáles son las actividades que tiene que hacer, y por qué sectores pasa, qué comprobantes necesita, ¿sí? Bueno, díganme si tienen alguna duda, alguna consulta, si entendieron lo que expliqué, si no entendieron. Se entendió bien, profe. Le estoy, a ver, no, ¿le dejé de compartir o no? ¿No? Ahí está. Bueno, ¿entendieron entonces? Recuerden, capítulo, si quieren lean primero el capítulo 16. El capítulo 16 le habla en dos hojas. ¿A qué se refiere el subsistema? Dice comercialización, ¿sí? Porque me habla de una pyme, es decir, en empresas pequeñas. ¿Cómo trabaja el sistema ventas? Segundo, empiecen a observar los negocios. Ustedes están todavía en tercer año, observen los negocios, cómo son las ventas en los distintos negocios. A veces un lugar que yo ni siquiera veo, por ejemplo, una constructora, y en realidad están las personas fijándose cuáles van a ser los costos de las obras y según eso van a determinar el precio, y hay otras empresas donde el precio está condicionado, ¿sí? En otras nosotros vamos a ver a todos los vendedores en un salón, ¿sí? En otros son las ventas por internet, directamente no veo los vendedores, sino que están dentro de una plataforma, está establecida en las condiciones de venta, es más, hasta el cliente se puede llegar a ofender si las cuestiones no están bien establecidas cuando yo realizo una compra online a las 11 de la noche en mi casa, con todos los detalles de la tarjeta, no quiero que me reboten porque no tenían en stock, o sí, mi problema es una cosa, pero porque no tenían en stock, porque el precio era mentira, porque el artículo no viene como yo lo pedí, ¿sí? Entonces la venta en distintos tipos de empresas, en distintos tipos de negocios es de distintas formas. Pero estas son las normas que hacen al orden en una empresa.
Entonces, el día que ustedes o tengan un negocio, tengan que aplicar esto, ¿qué sectores? O sea, primero, estructura. ¿Qué sectores? ¿Quién hace determinadas actividades? ¿Va? Y después, ¿cuáles son los comprobantes y cómo yo voy a controlar que eso se lleve a cabo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien que me quiera decir algo? O leen y después me consultan como quieran. Mi número está en el grupo, así que no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Como dicen los teóricos, hacemos, o sea, es hacer una clase bien, una clase polenta, pero a su vez que no sea muy larga, entonces el tiempo de, ¿cómo se dice?, de concentración no es la misma. Pero recuerden, observen lo que les mandé y cualquier cosa me avisan. Dale, profe, ¿Entendieron? muchas gracias. Sí, bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda ya saben que tiene mi número. Dale, profe, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta